Buen día con todos los presentes. Los saluda Camila Galo y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia junto a Luisa Cárdenas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una conferencia técnica más organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión del conocimiento a nivel nacional. E inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos muy orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buen día, ingeniero Julio, puede iniciar con sus palabras. Gracias, Camila. Muy buenas tardes por acá, muy buenas noches por allá por España. He visto que hay gente que ya se está conectando de diversos países. Un gusto tener la presencia el día de hoy de José Luis García Calvo, a quien tuve el gusto de conocer ya hace un tiempo en el Torroja y hace poco, recientemente, en Montevideo, ¿no? En un curso de sostenibilidad. Y un privilegio contar también con su experiencia, que se va a volcar seguramente ahora en esta presentación. Un gusto saludarlos e iniciamos. Muchas gracias por tus palabras, Julio. Y ahora sí, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica Desarrollo de hormigones especiales para aumentar la sostenibilidad del sector de la construcción, a cargo del doctor José Luis García Calvo. Agradecemos de antemano por su disposición en la difusión del conocimiento. El doctor José Luis García es vicedirector técnico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, uno de los institutos más prestigiosos en Europa. Antes de empezar, queremos agradecer a MAPEI Perú, Soquimic y Sacosi por compartir nuestro compromiso con la difusión del conocimiento. También felicitamos por su compromiso a la innovación, sostenibilidad, investigación y desarrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor José Luis García. Muy buen día, doctor José Luis. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a prender su cámara y comenzar con su presentación. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias, Julio. Y para mí es un honor estar esta tarde, ya casi noche, aquí en España para hablaros sobre el desarrollo de hormigones especiales. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como les ha indicado Camila, yo soy vicedirector técnico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la agencia estatal de investigación de España. Y además soy el responsable de una unidad técnica dentro de este instituto, que es el laboratorio de hormigones, donde nos dedicamos, bueno, desde la caracterización rutinaria de hormigones convencionales hasta el desarrollo de distintos hormigones especiales. Durante la charla de hoy, lo que yo quiero transmitirles es qué es lo que actualmente define a los nuevos materiales para una construcción más sostenible, o qué estamos buscando a la hora de desarrollar nuevos materiales de construcción, y darles algunos ejemplos de lo que denominamos hormigones especiales, que pues, nos aumentan la sostenibilidad del sector de la construcción. Dentro de estos hormigones especiales que les voy a mostrar, hay hoy tecnologías de hormigón que se llevan empleando desde hace mucho tiempo y que efectivamente pues, han aumentado la sostenibilidad del sector de la construcción, aunque no siempre hemos sido tan conscientes de ello o no lo teníamos tan en mente. Y luego les presentaré otras tecnologías que quizá ustedes no las conozcan tanto, o no, al menos a algunos de ustedes les resulten más novedosas. Como decía, ¿qué es lo que estamos buscando cuando realizamos o desarrollamos nuevos materiales de construcción o nuevos hormigones? Si lo generalizamos a los materiales de construcción, basta con realizar una búsqueda en Internet y ver que en estos nuevos materiales de construcción nos van a aparecer ciertas palabras claves que nos van a dar una pista sobre qué es lo que se está buscando hoy en día en el sector de la construcción. Por ejemplo, en unas tejas sintéticas que tienen arriba a la izquierda de la pantalla, vemos ya que aparecen palabras como que son sostenibles, un 50% más económicas que las tradicionales, y nos hablan también de que van a aumentar la vida útil, aparte de que son reciclables.
En la madera transparente que les presento en la parte inferior de la diapositiva es una madera translúcida y en ella nos comentan que es un desarrollo que se ha realizado a nanoescala. ¿Por qué? Porque la nanotecnología está jugando un papel primordial en el desarrollo de los nuevos materiales de construcción y de los hormigones especiales. Unos ladrillos refrigerados que se generan con combinación de arcilla e hidrogel. En ellos nos hablan de que nos mejoran la habitabilidad y el confort de nuestras edificaciones. Y el último ejemplo que les pongo, que es de un cemento fosforescente, nos indican que con ellos vamos a poder generar estructuras más eficientes desde el punto de vista de los recursos y la energía. Por tanto, si hacemos un compendio de todas estas características, podemos decir que hoy en día en el sector de la construcción el desarrollo de materiales sostenibles va hacia, obviamente, aumentar la sostenibilidad del sector de la construcción, que sean desarrollos económicos, igual no son económicos a corto plazo, es decir, puede que inicialmente su coste sea superior al de otros materiales más convencionales, pero sin embargo, a largo plazo, si tenemos en cuenta toda su vida útil, sí que van a ser soluciones más económicas. De hecho, el alargamiento o el incremento de la vida útil va a ser otro de los parámetros que estemos buscando con estos desarrollos, es decir, realizar hormigones o materiales de construcción más durables, en los cuales, como les he comentado anteriormente, la nanotecnología empieza a jugar un papel muy, muy importante, sobre todo a la hora de dotar a estos materiales de lo que denominamos funcionalidades avanzadas, que son características que, por ejemplo, un hormigón por sí mismo no tiene, pero que con la adición de nanopartículas nosotros le podemos conferir. Estoy hablando de algunos ejemplos que le voy a poner, como pueden ser los hormigones fotocatalíticos o los hormigones autorreparables. Además, en estos casos vamos a buscar siempre que nos aumenten la habitabilidad y el confort de nuestras edificaciones y, en definitiva, que nos mejoren la eficiencia energética de las mismas. Para mí esto sería un resumen de lo que hoy en día estamos buscando a la hora del desarrollo de nuevos materiales de construcción más sostenibles. ¿Cómo ha sido la investigación en I+D dentro de los materiales de base cemento? Bueno, nos podemos remontar al punto de partida de los mismos, que son unas mezclas cálcicas con incorporación de grava o arena que se empleaban en el Oriente Próximo, ¿no? Pero es importante que la I+D+I tradicional en la ciencia y la tecnología de los hormigones, desde la creación de los cementos naturales, como pueden ser los romanos, hasta hace unos años, siempre iba buscando un aumento de prestaciones de estos materiales, tanto de prestaciones mecánicas y durables, donde tuvimos grandes hitos, como la aparición del cemento Portland en 1824, un poco más tarde ya el hormigón armado, para dotar a nuestro hormigón, que responde muy bien a compresión, de una característica también de que responda ante cargas de flexión. Y ya en el siglo XX podemos hablar que empezamos a fabricar los hormigones de altas prestaciones gracias al empleo de adiciones minerales, otro tipo de cementos distintos al cemento Portland, aditivos químicos, cuyo desarrollo ha sido fundamental para el desarrollo de hormigones de altas prestaciones, con los cuales hemos conseguido construir edificaciones como las Torres Petronas, que todos conocerán, de Kuala Lumpur. Pero hoy en día estamos buscando algo más. Ya no solo se está buscando un aumento de prestaciones mecánicas y durables y que, por tanto, nos aumenten la vida en servicio de nuestras edificaciones y de nuestra obra civil, sino que le queremos dar un carácter sostenible a nuestras obras. Queremos aumentar la sostenibilidad del sector de la construcción. ¿Cómo? Disminuyendo los costes de mantenimiento, minimizando el consumo de recursos, valorizando todo tipo de recursos. Muchos ya se llevan empleando hace bastante tiempo en el sector de la construcción, como pueden ser las escorias, las cenizas volantes, el humo de sílice, etcétera, pero hoy en día se empiezan a valorizar mucho tipo de residuos de origen vegetal, de origen industrial, etcétera. También reduciendo el impacto ambiental de nuestras construcciones y aumentando su eficiencia energética. Esto es muy importante. Y además
en los últimos años está adquiriendo un carácter muy significativo los materiales avanzados, que como les he comentado anteriormente, van a ser, yo me voy a enfocar en los hormigones, pero lo podríamos extrapolar a otros materiales de construcción, hormigones a los cuales les vamos a mejorar sus propiedades y les vamos a dotar de nuevas propiedades que antes no tenían. Y en muchos casos, como ya les he avanzado, el empleo de la nanotecnología para lograrlo está siendo fundamental. ¿Cómo podemos generar estos materiales para una construcción más sostenible? Bueno, pues podemos diseñar nuevos materiales ex proceso. También podemos emplear materiales utilizados en otros ámbitos. Por tanto, el reciclado de materiales que utilizamos en el sector y que los empleemos en el sector de la construcción está siendo muy importante para aumentar su sostenibilidad, porque no olvidemos que lo que estamos haciendo es valorizar un residuo que no tenía una utilidad y nosotros le estamos dando una utilidad. También dotando de nuevas características o funcionalidades a nuestros hormigones e incluso empleando nuevas técnicas de construcción. Y aquí me quiero acordar, por ejemplo, de la impresión 3D, que últimamente está bastante en boga y la cual pues tendrá su nicho dentro del sector de la construcción y ha cambiado por completo el concepto de fabricación de nuestros hormigones. Pero además, tenemos que tener claro que este desarrollo de nuevos materiales o nuevos hormigones o hormigones especiales se va a llevar a cabo tanto para estructuras nuevas que fabriquemos, que sean más durables, energéticamente más eficaces o con nuevas funcionalidades, como para tratamientos de reparación o rehabilitación en estructuras ya existentes e incluso de funcionalización de estas estructuras. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las prestaciones de estas estructuras, aumentar la vida útil de infraestructuras y edificios, minimizando el consumo de recursos naturales, mejorando la eficiencia energética y dotándolos de nuevas características. Para ello, emplearemos nuevas aplicaciones a materiales que ya estamos utilizando o diseñaremos nuevos materiales. ¿Cómo se está aumentando la sostenibilidad del proceso productivo dentro del sector de la construcción? Pues algo en lo que se está estudiando mucho es la producción de cementos alternativos o de mezclas de cemento con un menor contenido de cemento Portland. ¿Por qué? Ustedes saben que la fabricación del clínker de cemento Portland emite toneladas de CO2 a la atmósfera. De hecho, se dice que por una tonelada producida de clínker de cemento Portland vamos a emitir entre 0,8 y 1,2 toneladas de CO2 a la atmósfera en función del desarrollo que tenga el sector cementero en cada país. ¿Qué se está haciendo para intentar disminuir esta huella de carbono? Que es algo que siempre nos están diciendo sobre el sector de la construcción, que si somos muy contaminantes, etcétera. Pues se están empleando combustibles alternativos en los procesos de fabricación del cemento, como por ejemplo aceites usados. Se está optimizando la transferencia de calor en la etapa de precalcinación del clínker y donde se está realizando unos desarrollos muy importantes es en la sustitución del clínker por adiciones minerales naturales o residuos industriales, forestales y agrarios o residuos de todo tipo. Esta sustitución puede ser tanto parcial como total. Si estamos hablando de una sustitución parcial, pues tenemos los ejemplos clásicos en los cuales podemos emplear las escorias de horno alto, las cenizas volantes que proceden de procesos térmicos, también el humo de sílice, pero se están empezando a incluir otro tipo de residuos como pueden ser los lodos de papelera, arenas de fundición, residuos vegetales como la cascarilla de arroz, que hay muchas publicaciones en la literatura donde se está empleando la cascarilla de arroz en materiales de base cemento y además desarrollando actualmente mezclas ternarias y cuaternarias, es decir, estamos sustituyendo cemento Portland por 2 o 3 adiciones distintas. ¿Por qué hacemos esto? Para que durante todo el proceso o durante toda la vida útil de nuestro material, este sea capaz de comportarse de la manera que estamos buscando, ya que las adiciones minerales o residuos que empleemos van
a trabajar, algunas van a tener eficiencia en el corto plazo, otras en el largo plazo, otras en el medio plazo, y entonces tenemos que realizar combinaciones adecuadas de este tipo de materiales. Yo codirigí una tesis en el año 2018 en la cual empleábamos mezclas ternarias y cuaternarias de cemento Portland con distinto tipo de adiciones minerales y lográbamos mezclas que desde su fabricación hasta el largo plazo tenían un comportamiento mecánico similar o incluso mejorado al que presentaban morteros u hormigones convencionales fabricados con cemento Portland. Pero esta sustitución del clinker puede ser también total y entonces estamos hablando, por ejemplo, de los cementos alcalinos, de la activación de geopolímeros, donde no se emplea nada de cemento Portland y se están consiguiendo desarrollos muy interesantes, o también de cementos belíticos que nos aumentan la estabilidad química. También, como les he comentado, es importante el reciclado de muchos tipos de materiales en el sector de la construcción y en la fabricación de hormigones tras el fin de su vida útil. Por ejemplo, podemos emplear, que está muy en boga actualmente, el empleo de áridos reciclados procedentes de hormigones. Yo les pongo un ejemplo en el que se han fabricado pavimentos con áridos reciclados en los que incluso también se han empleado fibras recicladas para realizar hormigones reforzados con fibras, porque podemos emplear o incorporar mucho tipo de fibras procedentes de residuos a nuestros hormigones. En la imagen les pongo unos ejemplos de fibras que se fabricaban procedentes de bolsas de plástico y en el ejemplo de abajo son fibras metálicas procedentes del reciclado de neumáticos. En este tipo de fibras llevo trabajando ya unos cuantos años con la empresa Flexo Fiber y inicialmente, bueno, pues durante el proceso de obtención de las fibras metálicas recicladas de los neumáticos, pues obteníamos no muy buenas mezclas de hormigón porque había tamaños diversos de fibras y nos generaban erizos en la mezcla, pero eso se fue controlando, homogeneizando mucho los tamaños, limpiando mucho las fibras y finalmente estamos obteniendo hormigones con propiedades muy buenas, hormigones reforzados con fibras. Hemos analizado la resistencia residual de estos hormigones, que es aquella resistencia que tenemos un hormigón reforzado con fibras una vez que se genera la fisura de nuestro hormigón, y también hemos analizado cómo estas fibras controlan la fisuración de los hormigones, porque ustedes saben que también se emplean para ello, mediante el método del anillo, la STM C1581. Pues bien, con estos hormigones de fibras recicladas, comparándolos con hormigones fabricados con fibras ya comerciales, hemos obtenido tanto en el estado fresco como en el estado endurecido unas propiedades muy similares y en algún caso incluso mejoradas, tanto en la resistencia a compresión como el control de fisuración como en la resistencia residual. Por lo tanto, la incorporación de fibras recicladas empieza a ser una realidad y empieza a poder obtener hormigones con características muy aceptables y mejoradas incluso respecto a hormigones convencionales. Les he comentado anteriormente que también se está trabajando mucho en lo que denominamos hormigones con árido reciclado. ¿Por qué? ¿Por qué este empeño en trabajar con áridos reciclados? Porque si nosotros evaluamos la composición habitual de un hormigón convencional en volumen, vemos que un 70% del volumen del hormigón está formado por áridos. Por tanto, cualquier medida que nosotros tomemos en la sustitución de áridos naturales por otro tipo de áridos, como pueden ser los áridos reciclados, pues va a tener una significación muy importante a la hora de aumentar la sostenibilidad en el desarrollo de estos hormigones. Nos va a disminuir la cantidad de recursos naturales primarios a extraer y vamos a estar eliminando sus productos de desecho, valorizándolos y, por tanto,
convirtiéndolos en una nueva materia prima. Podemos emplear mucho tipo de árido reciclado, porque la definición de árido reciclado es un árido que puede resultar del tratamiento de cualquier tipo de material inorgánico que previamente se haya utilizado en la construcción. Es decir, un árido procedente de residuos de construcción y demolición, que pueden ser metales, hormigones y minerales, madera. Ya hablamos también de residuos diversos como productos químicos, plásticos, etcétera. Y lo que nos encontraremos en la mayor parte de los casos, que son fracciones mezcladas de residuos. Pues bien, hay estudios con todo tipo de áridos reciclados que ya se están publicando en la literatura. Los más habituales se enfocan al empleo de áridos procedentes de hormigones reciclados, es decir, hormigón que tenemos en una obra, en una estructura, la cual demolemos y de ahí obtenemos nuestro árido reciclado. El uso de árido reciclado se ha calculado que implica un ahorro en el coste del hormigón de aproximadamente un 5,5%. Pero ojo, evidentemente el empleo de estos áridos reciclados nos va a poder modificar las propiedades del hormigón. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto que les enseño en la fotografía de la diapositiva, porque los áridos procedentes del hormigón reciclado van a tener mortero adherido al árido natural con el cual se fabricó el hormigón. Este mortero adherido va a variar la absorción y la densidad de nuestro hormigón. De hecho, a medida que aumentamos el porcentaje de árido reciclado en el hormigón, se espera que disminuya la densidad del mismo. Por ejemplo, si hablamos de sustituciones totales de árido grueso, podemos tener entre un 5 y un 15% de disminución en la densidad del hormigón. Sin embargo, se está demostrando que existe la posibilidad de obtener hormigones con árido reciclado y con muy buenos requisitos prestacionales. Para ello, lo que es fundamental es un buen diseño de mezcla. Evaluando cómo ha evolucionado a lo largo de los años los estudios con árido reciclado, les pongo elegidos al azar pues unos estudios de manera cronológica. En un estudio del año 1996 se indicaba que al emplear áridos reciclados procedentes de hormigones aumentaba mucho la absorción de este árido con respecto al árido convencional, y para obtener propiedades mecánicas similares a un hormigón convencional teníamos que aumentar mucho el contenido de cemento. Además, aumentaba mucho la porosidad del material y disminuía el módulo elástico. Ya en el siglo XXI hay publicaciones como esta que les pongo, en la que emplean áridos reciclados, en este caso procedentes tanto de hormigón como de ladrillo, y que con sustituciones de árido grueso inferiores al 50%, analizando una característica durable del hormigón, como es la penetración de agua, de otro tipo de agentes agresivos, encontraban que se comportaba de una manera similar a hormigones convencionales. Y si ya nos vamos a estudios más recientes, como uno de Matsi en el año 2017, en el que ha fabricado hormigones autocompactantes, los que luego les hablaré, con árido reciclado, decía que en algunos de los casos, dependiendo de la mezcla que se estuviera analizando, obtenían incluso mejores prestaciones que con un árido natural. Por tanto, vemos que existe variabilidad de resultados en la literatura, pero lo que queda bastante patente es que se ha ido produciendo una implementación en el diseño de mezclas de los hormigones con árido reciclado que está permitiendo la obtención de hormigones más sostenibles y con propiedades muy mejoradas. Además, en esto de la obtención de las propiedades mejoradas del árido reciclado va a ser fundamental la calidad del árido obtenido. Cuanto tengamos un árido reciclado lo más parecido posible, tanto en porcentaje de absorción como en densidad relativa al árido o agregado natural, pues mejor serán las características del hormigón que obtengamos. Hoy en día podemos decir que de una manera general, porque ya les digo que esto va a depender mucho del diseño de mezcla, pero de una manera general, las propiedades de los hormigones con árido reciclado van a ser, en el estado fresco, tener una consistencia que se podrá ver modificada
por la absorción mayor de estos áridos reciclados y su textura rugosa. Además, podemos tener un cambio de granulometría durante el amasado por ese mortero adherido del que les hablaba anteriormente, que durante el amasado pues, se puede ir desprendiendo del árido. Pero lo que podemos hacer para evitar este tipo de problemas, pues estimar la cantidad de agua adicional que hay que emplear en ensayos previos, saturar nuestro árido reciclado, emplear aditivos obviamente superplastificantes, y tendremos en general una densidad algo inferior y el aire ocluido no tiene por qué variarnos. En el estado endurecido, la densidad de los hormigones con árido reciclado variará, sobre todo si estamos hablando de sustituciones de árido superiores al 50%. Con sustituciones más bajas no tienen por qué variar mucho ni la densidad ni otras de las propiedades. La resistencia a compresión también, siempre ya les hablo de sustituciones muy elevadas, pues será en general menor a igualdad de relaciones agua-cemento. Lo mismo ocurrirá con el módulo de elasticidad. Tendremos una mayor retracción por secado y podemos tener en algunos casos un aumento de porosidad que deberemos analizar y evaluar para posibles problemas de durabilidad. Pero el empleo de árido reciclado en la construcción de hormigones es una realidad patente en la actualidad. De hecho, ya en el año 2009 les pongo una noticia sobre el primer puente del mundo construido íntegramente con hormigón reciclado, que incluso se abrió al tráfico en Manises, que Manises es una localidad de Valencia. Valencia es una región que se sitúa en el este de España, para aquellos que no lo conozcan. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de las limitaciones iniciales que parecía que podía tener el empleo de áridos reciclados en hormigones, son una realidad y se pueden emplear. Vamos a hablar ahora ya de los hormigones de altas prestaciones, de estos hormigones especiales con los cuales queremos aumentar la sostenibilidad del sector de la construcción, que entre ellos podríamos haber mencionado también a los hormigones con árido reciclado. Lo primero que les quiero comentar es que el concepto de un hormigón especial o de un hormigón de altas prestaciones se ha modificado respecto al que se tenía hace unos años. Hace unos años, cuando hablábamos de un hormigón de altas prestaciones, prácticamente siempre nos referíamos a un hormigón de altas resistencias, pero eso hoy ha cambiado. Un hormigón de alta resistencia efectivamente va a ser un hormigón de altas prestaciones, pero la inversa no tiene que darse, es decir, un hormigón de altas prestaciones no tiene por qué ser un hormigón de altas resistencias. Puede tener altas prestaciones en otros requisitos que para nosotros sean importantes en función de la obra o la construcción en la que nos encontremos. Los hormigones de altas resistencias, que fueron los primeros hormigones que denominábamos de altas prestaciones, son aquellos que presentan una resistencia característica de proyecto superior a 50 megapascales. También podemos hablar de hormigones de muy alta resistencia, cuando esta es superior a 80 megapascales, y ya si nos vamos a los de ultra altas prestaciones, los conocidos en inglés como Ultra High Performance Concretes, hablamos de resistencias a compresión superiores a 150 megapascales. Estos, como les digo, eran lo que siempre denominábamos hormigones de altas prestaciones. Pero les vuelvo a recordar el esquema que les planteé al principio de la presentación. El concepto de hormigones de altas prestaciones ha ido cambiando. Ya no solo buscamos un aumento de prestaciones mecánicas y durables, sino que también buscamos aumentar la sostenibilidad de nuestro proceso y dotar a nuestro material de nuevas propiedades. ¿Cómo vamos a fabricar los hormigones de altas prestaciones? Bueno, esta gráfica es muy simple para la mayoría de ustedes, pero es para poner un ejemplo que sea esquemático. Nosotros tenemos nuestro hormigón, que al final está compuesto por el cemento, agua y áridos de distinta granulometría, y durante un proceso de amasado tenemos al hormigón en el estado fresco, que deberá responder a unos requisitos de puesta en obra, y posteriormente tendremos el hormigón en el estado endurecido, que deberá responder a unos requisitos mecánicos y durables. Pues bien, para fabricar los hormigones especiales lo que haremos será modificar o los componentes que empleamos
en la fabricación de nuestro hormigón o el contenido de estos componentes, o ambas cosas, tanto los componentes como el contenido que empleamos de los componentes. De esta manera modificaremos el estado fresco de nuestro hormigón o el estado endurecido de nuestro hormigón. Las características tanto en el estado fresco como en el estado endurecido. Por ejemplo, sabemos que controlando el tamaño de poros de nuestro hormigón, nosotros podemos realizar un hormigón de alta resistencia, un hormigón de alta resistencia temprana, los hormigones de ultra alta resistencia, un hormigón también de alta durabilidad. A mí me gusta mucho la gráfica que les pongo en esta diapositiva, que es del año 2010, donde se ve claramente que desde la fabricación de un hormigón convencional a la fabricación de un hormigón de altas resistencias, lo que ha ido variando es el tamaño de partícula. Hemos ido empleando materiales de partida con un tamaño de partícula inferior. Por ejemplo, para el desarrollo de hormigones de altas resistencias, pues empleamos el humo de sílice o el metacaolín y áridos más finos con un menor tamaño de partícula que en el caso de los hormigones convencionales. Y además, si ya hablamos de estos hormigones especiales con nanotecnología o nanoingenieriles, como pone en esta gráfica, pues estamos empleando nanopartículas. Es decir, el desarrollo de los hormigones especiales ha ido muy asociado a la disminución del tamaño de partícula de los materiales de partida. Por ponerles algún ejemplo, cómo se va a diseñar un hormigón de altas resistencias, pues bueno, debemos emplear bajas relaciones de agua-cemento, elevados contenidos de cemento y en general que sea de alta resistencia inicial. En algunas ocasiones debemos emplear altas temperaturas iniciales en los materiales componentes o altas temperaturas de curado. Podemos emplear, por ejemplo, el curado a vapor o en autoclave, que es bastante habitual en prefabricación. Emplear un aislamiento térmico para aprovechar el propio calor de hidratación y lo que ha sido fundamental para el desarrollo de hormigones de altas resistencias, tanto el empleo de adiciones minerales, fundamentalmente en este caso del humo de sílice, como el empleo de aditivos químicos, sobre todo de los aditivos superplastificantes, aquellos aditivos que nos han permitido bajar mucho las relaciones de agua-cemento, obteniendo unas consistencias muy adecuadas para su puesta en obra. Además, también debemos tener en cuenta los áridos que empleemos, evaluando o con un tamaño máximo de árido que sea inferior a 12 milímetros. En general, que el árido grueso sea de machaqueo y los agregados finos que sean cantos rodados, que estén limpios de polvo u otro contaminante, que presenten una buena adherencia química con la pasta, pero lo que va a ser fundamental es las características mecánicas de los áridos. Es decir, si nosotros queremos realizar un hormigón de alta resistencia, deberemos emplear áridos que tengan resistencias muy elevadas. Y luego ya, como les he comentado, tenemos los hormigones de ultra altas prestaciones con resistencias altísimas, superiores a 200 megapascales, pero incluso también con resistencias a flexión muy altas, de hasta 50 megapascales, con un módulo elástico entre 40 y 50 gigapascales, que son resistentes a los impactos, a los ataques químicos, a la abrasión y al desgaste, con muy baja porosidad capilar y muy baja permeabilidad, casi nula. Además, tienen una alta capacidad de deformación y una gran ductilidad, como la imagen que les pongo en la diapositiva, que varios de ustedes ya conocerán. Esta respuesta frente a un ensayo a flexión no se puede dar nunca con un hormigón convencional porque es mucho más frágil y rompe antes, pero los hormigones de altas prestaciones tienen esta elevadísima ductilidad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con el diseño del hormigón, optimizando mucho las granulometrías, empleando un tamaño máximo de partícula inferior a 300 micras. Es indispensable el uso de polvo o de finos reactivos, muy bajas relaciones agua-cemento y el empleo de fibras, o mejor dicho, microfibras en general de acero, que son las que van a permitir esta ductilidad en nuestro hormigón. ¿Qué ventajas tienen estos materiales? Que
hacen sostenibles o más sostenibles que el empleo de un hormigón convencional? Pues que colocaremos un menor volumen de hormigón, también una menor cantidad de armadura, son más durables, por lo tanto vamos a reducir los costes de mantenimiento y eso es sostenible. Disminuimos el peso propio de la estructura, lo que nos va a permitir la realización de elementos estructurales más esbeltos y ligeros, y vamos a reducir los costes de manipulación y transporte. Obviamente tienen inconvenientes y es fundamentalmente el coste de los materiales de partida, que va a ser muy superior. Pero vuelvo a indicar lo que les indicaba anteriormente. Debemos tener en cuenta todo el ciclo de vida de nuestro material, toda su vida útil. Inicialmente puede que no sea una solución económica, que sea una solución costosa, pero si va a ser más durable, si nos va a implicar menos costes de mantenimiento, etcétera, pues a largo plazo puede ser y será una solución económica. Hay que también tener en cuenta la cualificación del personal que debe manejar el producto y realizar una cuidada dosificación y control de los materiales. Otro hormigón especial del que le quiero hablar y que seguro que ustedes conocen mucho y que también es sostenible por cosas que después les contestaré, es el hormigón autocompactante. El hormigón autocompactante, pues si hay alguien que no hubiera oído hablar de él, es un hormigón que no necesita de energía externa para conseguir el llenado completo de los encofrados y también el llenado y el recubrimiento de la armadura de refuerzo. Por tanto, la compactación necesaria para cerrar los huecos del hormigón en estado fresco se va a producir por acción del propio peso del hormigón. Por tanto, según esta definición, podemos deducir que un hormigón autocompactante va a poseer las siguientes características que les indico en la transparencia: capacidad de llenado, capacidad de paso, pero debe ser estable, no debe segregar, como esta imagen que les pongo en la transparencia donde se ve un hormigón autocompactante segregado. Eso no se puede llevar a cabo. Para diseñar un hormigón autocompactante debemos seleccionar adecuadamente los materiales componentes y emplearemos casi siempre adiciones minerales porque el contenido de finos de nuestro hormigón debe aumentar respecto a un hormigón convencional. Y de nuevo es imprescindible el empleo de aditivos químicos, sobre todo superplastificantes o aditivos modificadores de la viscosidad en algún caso. Además de que también seleccionaremos una adecuada proporción de áridos. La prefabricación es la aplicación más extendida del hormigón autocompactante. ¿Y por qué les digo que el hormigón autocompactante per se yo considero que es un hormigón especial y sostenible? Pues por estas cosas que les indico en la transparencia. Porque reduce en hasta un 90% el ruido emitido, incrementa la capacidad productiva, reduce los costes energéticos, va a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, nos va a permitir unos acabados de alta calidad, como estos que les muestro en la imagen superior, un menor mantenimiento de los moldes y posibilita nuevos diseños como el que les muestro en la imagen inferior. Pero el hormigón autocompactante cada vez se está empleando también más en edificación y obra civil. Y entre otras cosas es ideal para ser empleado en zonas densamente armadas o de muy difícil acceso, como las que les pongo en la fotografía superior, donde había unos encofrados, unos muros doblemente encofrados con dificultades para aplicar con un hormigón convencional debido al reducido espacio para el vertido y la compactación. Pero también se ha utilizado, por ejemplo, en Barcelona, en España, se estaba construyendo el metro y uno de los túneles colapsó. Y para poder rellenar ese túnel en el menor tiempo posible, pues se utilizó hormigón autocompactante. Pero podemos aumentar aún más la sostenibilidad del hormigón autocompactante respecto a los que ya empleamos. ¿Cómo? Modificando la composición, que puede ser disminuyendo el contenido de cemento, empleando adiciones minerales, filler, etcétera, empleando áridos reciclados, incluyendo otro tipo de residuos, como ya hay bastantes estudios, o incluso realizando hormigones autocompactantes en vez de con cemento Portland, con geopolímeros. Para ello, para que esto sea posible,
es imprescindible el desarrollo de aditivos superplastificantes y reductores de la viscosidad que sean más compatibles con las nuevas mezclas. Esto las empresas aditiveras lo saben muy bien. Inicialmente los aditivos químicos estaban diseñados para funcionar muy bien con el cemento Portland. Cuando se empezó a emplear elevados contenidos de adiciones, ya no funcionaban tan bien, pero ya sí que tenemos aditivos químicos que funcionen bien con cementos con elevados contenidos de adiciones. Pues bien, hay que dar un paso más, mejorar esos aditivos y que también funcionen igual de bien cuando estamos empleando otro tipo de residuos. Ojo, no es una tarea fácil, pero estoy seguro que lo podemos lograr. Además, también podemos dotar a este hormigón de nuevas funcionalidades o características, como luego les mostraré, y desarrollar métodos de diseños ecoamigables. Otro hormigón especial del que les quiero hablar y que seguro ustedes conocen es el hormigón reforzado con fibras. El empleo de hormigón y fibras no es novedoso. Por ejemplo, aquí les pongo los ejemplos más recientes. Hemos utilizado el amianto desde hace 100 años, si bien ahora mismo ya no se emplea, lógicamente, por los problemas que todos conocemos, pero la celulosa desde hace 60 años y desde hace 40 años, pues fibras de acero, vidrio, polipropileno. ¿Por qué empleamos los hormigones reforzados con fibras? Porque son hormigones que nos mejoran las propiedades durante las primeras horas mediante la disminución del riesgo de fisuración plástica. Además, también mejora la resistencia a la flexión o a la tracción, al igual que al impacto, y permite controlar la fisuración y los modos de fallo del hormigón, aportando ductilidad. En definitiva, el hormigón reforzado con fibras no deja de ser un material compuesto, donde tenemos la fase de refuerzo, que son las fibras que empleemos, que nos va a aportar propiedades resistentes, mecánicas u otro tipo de propiedades, como pueden ser propiedades conductoras, la fase matriz, que será pues, la matriz de hormigón, que mantiene la integridad geométrica del material, y la interfase entre esta fase de refuerzo y la matriz, que va a transmitir las cargas entre las distintas fases. Un hormigón reforzado con fibras ante un comportamiento, ante tensión uniaxial, se va a comportar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos las fibras a priori orientadas aleatoriamente en 3 dimensiones, como vemos en el esquema que les muestro, tras la rotura de la matriz, las fibras en su mayor parte van a deslizar por el hormigón, manteniendo la integridad del elemento. ¿Para qué se emplean los hormigones reforzados con fibras? Pues tienen muchísimas aplicaciones y de hecho cada vez más. Por ejemplo, en pavimentos industriales para sustituir la malla tradicional, son muy beneficiosos para un hormigonado de grandes superficies porque permite la disminución del número de juntas de retracción, y para dosis altas y con condiciones siempre de curado muy controladas pueden incluso eliminarse estas juntas. Pero también se emplean para los casos que les pongo en la diapositiva: zapatas de cimentación, muros de sótano, losas de cimentación, y en prefabricación, pues por ejemplo para bloques, paneles, tubos, etcétera. Es decir, el empleo de hormigones reforzados con fibras cada vez está siendo más extendido, y sobre todo de fibras metálicas. Pero no solo tenemos fibras metálicas, también tenemos otro tipo de fibras, y sin considerar las metálicas, que son las fibras más empleadas, tenemos las fibras de polipropileno, que les muestro en esta diapositiva. Son fibras cortas que no modifican demasiado los procesos de mezclado. ¿Para qué se emplean? Fundamentalmente para 2 cosas. La primera de ellas es para evitar la fisuración plástica del hormigón. La fisuración plástica es un fenómeno que se produce dentro de las primeras horas de vida del hormigón, normalmente entre la transición entre el estado fresco y en el estado endurecido. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestro hormigón en el estado fresco es más o menos fluido y puede deformarse sin problemas. Sin embargo, cuando empieza a fraguar, empieza nuestro cemento a hidratarse, comienza el hormigón a rigidizarse y se transforma en un sólido de muy baja resistencia. Y es ahí donde tenemos el periodo crítico de fisuración plástica. Además, esto va a ocurrir sobre todo cuando el hormigón recién colocado es expuesto a viento cálido y seco. Pero estas fibras de polipropileno también las vamos a emplear para fabricar o desarrollar hormigones resistentes al fuego. ¿Por qué? Porque nos van a evitar los fenómenos de spalling. ¿Qué es lo que pasa en un hormigón cuando se ve sometido al fuego? Pues que tenemos humedad dentro de nuestro hormigón, en los poros. Cuando está sometido al fuego,
el agua pasa a vapor de agua, que va a generar presiones en los poros del hormigón y que pueden derivar en la explosión del mismo, como en la fotografía que les muestro, la probeta de la izquierda, que es un hormigón fabricado sin fibras y que ha sufrido ese proceso de spalling. El hormigón de la derecha, por el contrario, es un hormigón fabricado con fibras de polipropileno, sometido a las mismas condiciones, pero que no ha sufrido esa explosión. ¿Por qué? Porque las fibras de polipropileno a temperaturas superiores entre 160 y 173 grados centígrados se van a disolver y, por tanto, van a dejar más huecos en el hormigón que hacen que libere tensiones y que el vapor de agua ya no genere esas presiones y ese spalling. ¿Cómo podemos aumentar la sostenibilidad en el desarrollo de hormigones reforzados con fibras? Pues más o menos con las mismas indicaciones que les he comentado para los hormigones autocompactantes, pero claro, en este caso también va a ser fundamental la que les pongo en negrita, el empleo de distintos tipos de fibras, como las fibras recicladas de neumáticos de las que les he hablado anteriormente y también fibras vegetales, etcétera. Además, existen unos desarrollos que son algo más recientes de lo que denominamos materiales FCC, de las siglas en inglés, Engineered Cementitious Composites, que son hormigones reforzados con fibras, pero en este caso con microfibras. Inicialmente eran fibras de polivinil alcohol, que denominamos fibras de PVA, pero ahora ya se están empleando distintos tipos de fibras. Nosotros, de hecho, estamos realizando desarrollos con distintos tipos de fibras vegetales y también con las fibras metálicas recicladas de neumáticos que les he comentado anteriormente. ¿Qué es lo que hacen estos hormigones y por qué son especiales? Bien, cuando nosotros sometemos a un hormigón a, por ejemplo, un ensayo de flexión o a cargas de flexión, se va a generar una fisura, normalmente en el centro de la probeta que ensayemos, y esa fisura va a ser pues, de dimensiones más o menos importantes. Los ECCs lo que hacen es que cuando se ven sometidos a este tipo de cargas, en vez de generar una única fisura, se van a microfisurar a lo largo de todo el hormigón, como se ve en las fotografías que les muestro en la pantalla. ¿Por qué va a ser esto importante? Porque, lógicamente, va a ser mucho más fácil rehabilitar una microfisura que una fisura de mayor tamaño. Y además, este tipo de materiales va a ser fundamental para el desarrollo de hormigones que denominamos autorreparables y de los que les voy a hablar al final de la presentación. El penúltimo tipo de hormigones especiales y que son más sostenibles que un hormigón convencional del que les quiero hablar son los hormigones expansivos, en los cuales llevo trabajando desde hace 15 años y dirán, ¿para qué se emplean los hormigones expansivos? Bueno, ustedes sabrán que el hormigón es un material que habitualmente va perdiendo volumen, generalmente, siempre por procesos de retracción y generalmente por procesos de retracción por secado. Si nuestro hormigón no está restringido, a priori no hay ningún problema, simplemente tendremos finalmente un hormigón de menor tamaño que el hormigón inicial. El problema es que cuando tenemos cierta restricción, ya sea por roce con la armadura o por roce con el sustrato. ¿Por qué? Porque el hormigón no va a tener libertad para retraer y se desarrollan esfuerzos a tracción en el seno del hormigón. Cuando estas tensiones son superiores a la resistencia a tracción del hormigón, que como ustedes saben no es muy importante, el hormigón tiene muy buena resistencia a compresión, pero no tiene una gran resistencia a tracción, pues se genera la fisuración, que esto es lo que ocurre en un hormigón convencional. Sin embargo, la solución es pretensar el hormigón, por ejemplo, con el desarrollo de hormigones expansivos. Los hormigones expansivos se van a fabricar con cementos o agentes expansivos de carácter hidráulico que, al contrario que el cemento Portland convencional, van a inducir un incremento de volumen en el hormigón. Como les muestro en la gráfica de la diapositiva, un hormigón convencional durante el curado húmedo va a mantener un volumen más o menos estable y posteriormente, si le secamos al aire, va a sufrir un proceso de retracción, de manera que el volumen final de este hormigón va a ser inferior al inicial. Con un hormigón expansivo tendremos un aumento inicial de volumen durante el curado húmedo y después, en función de las condiciones, una retracción más o menos significativa, pero siempre el volumen final del hormigón será similar o superior al inicial. En función del grado de expansión que obtengamos, hablaremos de hormigones de retracción compensada o hormigones pretensados químicamente. ¿Y esto qué implica? Pues que si nosotros tenemos a nuestro hormigón debidamente restringido,
al experimentar una expansión igual o ligeramente superior a la retracción de secado prevista, se van a inducir tensiones a compresión moderadas en el hormigón y a tracción en el armado, de manera que anularemos o minimizaremos la fisuración causada por la retracción de secado en elementos estructurales, losas y pavimentos. Para aquellos que no hayan trabajado con esta tecnología, podemos medir con estas normas ASTM que les indico tanto la expansión libre en las fotografías de la izquierda como la expansión restringida del hormigón, donde vamos a tener nuestras probetas de hormigón colocado entre dos placas metálicas unidas por una varilla también metálica que restringe la expansión. Y en ambos casos mediremos cómo va cambiando el volumen con un comparador digital. Ojo, normalmente vamos a fabricar un hormigón expansivo empleando agentes expansivos, que son materiales pulverulentos, pero hay que tener en cuenta que debemos tener cuidado. Si empleamos un elevado contenido de agente expansivo, provocaremos una expansión tan grande que terminará fisurando nuestro hormigón. Por tanto, debemos ser cautos y cuidadosos a la hora de desarrollar estos hormigones. ¿Para qué se emplean sobre todo los hormigones expansivos? En este caso los de retracción compensada, que no necesitan una gran expansión. Fundamentalmente se han empleado en pavimentación. ¿Por qué? Porque tenemos dos patologías comunes en las losas derivadas de la retracción. Por un lado, fisuración por juntas de contracción no previstas, y por otro, alabeo por junta de contracción, como ven en la imagen inferior izquierda, o de construcción en la imagen inferior derecha, por la falta de elementos de transmisión de cargas. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es disminuir el número de juntas, que una manera es empleando los hormigones reforzados con fibras, pero esto también se consigue con los hormigones de retracción compensadas. En esta imagen es muy bonita porque se ve claramente cómo un pavimento de hormigón convencional, el pavimento de la izquierda, necesita un elevado número de juntas, tanto de contracción como de construcción, mientras que si empleamos un hormigón de retracción compensada, este número de juntas se limita de una manera muy significativa. Obviamente esto nos genera muchas ventajas, y es que acelera los tiempos de puesta en obra, no hay deficiencias en la transferencia de cargas, minimiza el alabeo y la fisuración y el mantenimiento de las juntas. Al disminuir este mantenimiento, pues es una solución constructiva económica y también es más durable, aumentando pues de esta manera la sostenibilidad de nuestro hormigón. Los inconvenientes: que se necesita un curado húmedo riguroso durante las primeras etapas y el mayor coste de los materiales de partida. Como les he hablado ya con otras tecnologías de hormigón, no es una solución económica a corto plazo, sí es una solución económica cuando tenemos en cuenta toda la vida útil de nuestro material. Además, en el instituto hemos desarrollado, junto con otro grupo de investigación del instituto, pavimentos expansivos con una funcionalidad más, pavimentos fotocatalíticos, es decir, pavimentos capaces de descontaminar nuestro ambiente. Para ello hemos combinado tanto agentes expansivos como agentes fotocatalíticos. Incluso hemos visto en una publicación que tenemos del 2019 cómo la adición del agente fotocatalítico, que también era un material pulverulento, aumenta la expansión obtenida, obteniéndose actividades fotocatalíticas pues más o menos similares. De manera que tenemos la combinación de dos tecnologías de hormigón. Una hace, que es la de hormigones expansivos, tener un pavimento más durable, y la otra, la de tener un pavimento con una funcionalidad avanzada, con la capacidad de descontaminar nuestro ambiente. También los hormigones expansivos se utilizan para el refuerzo de pilares, para rehabilitar pilares, porque entra el pilar en compresión y esto hace que aumente su capacidad, y los hemos empleado, por ejemplo, en el relleno de tubos de acero de un arco de puente. Este puente que les pongo en la diapositiva es un puente construido en Tenerife, es una isla de las Islas Canarias en España, y nosotros diseñamos un hormigón autocompactante y expansivo. De nuevo mezclamos dos tecnologías de hormigón especiales, que rellenaba el arco metálico que ven en la fotografía, ponía al puente en compresión, y esto es un sistema que mejora la capacidad portante, la resistencia y la ductilidad del hormigón armado
convencional, aumentando además la rigidez del sistema. Esto es una solución constructiva que fue pionera en Europa, la desarrolló la empresa Ferrovial y ya les digo, con el desarrollo del hormigón realizado por nosotros en el Instituto Eduardo Torroja. La última tecnología de hormigones especiales de la que les quiero hablar y con la que voy a terminar la charla son unos hormigones que todavía no están tan desarrollados como los otros que les he presentado, pero que empiezan a tener avances bastante significativos y que son los hormigones autorreparables, que son materiales inteligentes con la capacidad de sellar fisuras que se producen en ellos, siempre hablando de escala micrométrica antes de que aumenten de magnitud. ¿Por qué se fisura en hormigón? Bueno, ya les he puesto antes ciertos ejemplos, pero pueden ser por la acción de cargas mecánicas o por efectos físicos como cambios de temperatura, de humedad o efectos químicos como reacciones árido-álcali, ataque por sulfatos, la corrosión de las armaduras, etc. Podemos tener diversos problemas que nos fisuren el hormigón. Pues vamos a tener dos estrategias de autorreparación, una autógena basada en la propia composición del material y otra autónoma, donde añadimos adiciones específicas que denominamos ingenieriles al hormigón. La reparación autógena ha sido capaz de de sellar fisuras entre 50 y 150 micras, pero necesita la presencia de agua y es un proceso lento. No debemos olvidar que los hormigones per se tienen cierta capacidad inherente de autorrepararse, por eso les decía la importancia de los ECCs que le mostraba anteriormente, con unas fisuras mucho más pequeñas que son más fáciles de autorrepararse. Pero donde se están realizando los mayores desarrollos es en la autorreparación autónoma, porque permite la reparación de fisuras más grandes, de hasta 500 micras, y además son procesos más rápidos que van a depender del agente reparador que empleemos. Pueden ser aditivos minerales o las que más han salido en prensa, que es el empleo de bacterias, y nosotros hemos trabajado con el empleo de adhesivos. El empleo de bacterias es posiblemente la estrategia más desarrollada de autorreparación autónoma. Se introducen esporas de una bacteria, es un nutriente en el material, y cuando el agua entra por la fisura lo que hace es activar a las esporas y como resultado de la nutrición de la bacteria precipita carbonato cálcico que sella la fisura, como ven en la fotografía de la diapositiva tras 3 semanas. Esta tecnología presenta ciertas limitaciones, es que, por ejemplo, pues se necesita que el agua penetre en la fisura. Nosotros, junto con un centro tecnológico español, desarrollamos hormigones de ultra altas prestaciones con un sistema de autorreparación autónomo basado en el empleo de resinas. Lo que hacíamos es incluir micropartículas rellenas de la resina, estas microsferas que ven en la diapositiva, y una vez que además con nanopartículas de sílice funcionalizadas con un grupo amino, las incluíamos en el amasado de manera que generábamos un hormigón con nanopartículas funcionalizadas con grupo amino y las microcápsulas con la resina. Cuando la fisura rompía la microcápsula, la resina fluía por el hormigón. Cuando la resina entraba en contacto con el material del grupo amino, pues sellaba la fisura. Pero bueno, en la literatura se han publicado otro tipo de tecnologías y de métodos de reparación con estos adhesivos. Lo que es importante a la hora de emplear los hormigones autorreparables es evaluar de una manera eficaz cómo es la autorreparación que se lleva a cabo. Para ello hay que hacer 2 cosas importantes. Primero, generar fisuras, que lo podemos hacer con una fisuración generalizada, pero lo más habitual es realizar una fisuración localizada en nuestro material, de tal manera que tenemos nuestra fisura controlada y podremos ver si se sella o no se sella. ¿Cómo evaluamos la eficacia del sellado? Pues analizando la estanqueidad del material. Como ven, en los hormigones que nosotros desarrollamos en el instituto, se veía claramente cómo en los hormigones de abajo, que son aquellos que tenían el sistema de autorreparación, el agua no pasaba por la fisura, mientras que los hormigones sin el sistema de reparación sí que pasaba por la fisura. Pero también se puede analizar la recuperación mecánica, que hoy por hoy es el talón de Aquiles de estos hormigones. No se ha conseguido una recuperación mecánica del 100% tras el sellado de la fisura empleando hormigones
autorreparables. Estamos lejos todavía de conseguir eso, pero bueno, se están desarrollando. Y nada, con esto termino mi presentación y quería que les quedaran claras algunas cosas, como que el concepto de hormigón especial ha variado y el hormigón de altas prestaciones ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ya no solo son los hormigones de altas resistencias, hablamos de algo más, que es posible desarrollar hormigones que aumenten la sostenibilidad del sector de la construcción y que varias de las soluciones constructivas y de los hormigones que hemos ido desarrollando ya desde hace varias décadas son soluciones sostenibles que permiten mejorar estas condiciones. Y bueno, quería agradecer a PIS Concreto que me haya invitado a dar la charla y estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan y si alguien quiere consultarme incluso algo también por correo, les dejo en esta transparencia mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Buen día, doctor José Luis. Gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Procedemos a realizarle algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de exposición. Perfecto. Primero, ¿cuál es su recomendación en estos concretos especiales entre el uso de macrofibras de polipropileno o fibra metálica? Bueno, ahí va a depender mucho el uso que le queramos dar al hormigón. Si lo que estamos hablando es que necesitamos un hormigón reforzado con fibras que tenga capacidad estructural, ahí recomendaría el uso de fibras metálicas, pero pueden ser las fibras recicladas metálicas. Si estamos hablando de un control de la fisuración o, como les he indicado, para un hormigón resistente al fuego, recomendaría más las fibras de polipropileno. Pero ojo, en el instituto, el grupo de investigación en el cual yo estoy, llegó a desarrollar un hormigón reforzado con fibras de polipropileno que tenían carácter estructural, o sea que también se puede realizar. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. De entre las adiciones minerales y áridos reciclables usados hasta la actualidad, ¿cuáles han conseguido un correcto desempeño del concreto ante ambientes marinos? ¿Qué adiciones minerales o reciclados podrían mejorar el concreto ante estos ambientes agresivos, según su experiencia? Vale, una pregunta interesante. El empleo, claro, de hormigones especiales para ambientes agresivos es algo en lo que estamos muy enfocados. Las adiciones minerales que en general se están empleando para ambientes agresivos, por ejemplo, ricos en cloruros, como preguntaban, suelen ser hormigones con escorias de horno alto que responden bastante bien porque limitan la entrada del cloruro en el hormigón. El empleo de árido reciclado para ambientes muy agresivos, yo creo que todavía se tiene que evaluar más en profundidad, no porque no se pueda, porque ya hay publicaciones que demuestran que sí que pueden ser durables, pero todavía las normativas vigentes, por ejemplo, la normativa en España no lo permite en ambientes muy agresivos ni permite grandes cantidades de árido reciclado, pero lo fundamental será obtener un árido reciclado para estos ambientes que no proceda de una estructura de hormigón que esté contaminada o que presente una patología importante y además un árido al cual se le limpie mucho del mortero adherido. Eso para mí sería lo fundamental. Pero también podríamos emplear residuos que tengan un elevado contenido de sílice amorfa que genere la hidratación mediante reacciones puzolánicas, por no meterme mucho en microestructura, de geles CSH, que eso también nos va a aumentar la durabilidad de los hormigones en ambientes agresivos. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Estas adiciones recicladas o minerales afectan de forma positiva o negativa a la rheología del concreto? ¿Hay adiciones que mejoran de por sí la rheología? De las tradicionales que hemos empleado, cuando me refiero a tradicionales hablo de cenizas volantes, escorias, humo de sílice y filler calizo.
pues de esas tradicionales adiciones minerales, tanto las cenizas volantes como el filler calizo, en contenidos adecuados, no en contenidos muy elevados, pero en contenidos adecuados, van a ayudar a fluidificar nuestra mezcla. De hecho, el desarrollo de hormigones autocompactantes ha sido posible gracias al empleo, pues, de elevados contenidos de filler calizo, etcétera. Pero, por ejemplo, las personas que hayan desarrollado hormigones con humo de sílice sabrán que eso afecta bastante a la rheología, porque el humo de sílice absorbe bastante agua y genera un material menos fluido. Con las escorias, pues tenemos un comportamiento más o menos intermedio. Y luego, en los distintos residuos que se han ido empleando, pues va a depender mucho del tamaño de partícula final que tengamos en el residuo y de su habilidad para absorber agua. Pero ahí hay que analizar cada residuo concreto. De todas formas, como he intentado indicar durante la presentación, en este sentido, el desarrollo de aditivos superplastificantes que sean eficaces con mezclas en las que se empleen elevados contenidos de adiciones minerales va a ser fundamental para eliminar este tipo de problemas. Ok, gracias. Una cuarta pregunta. Para el diseño de hormigones de alta y ultra alta resistencia, ¿se recomienda combinar diversos tamaños de fibras? ¿Cómo puedo saber el tamaño máximo de fibra a emplear a fin de lograr la resistencia requerida y alta ductilidad? Lo que se emplean son siempre microfibras, que son de muy pequeño tamaño. La mayoría o las primeras patentes que hubo de hormigones de altas prestaciones, las fibras, pues ya digo, son microfibras de 10, es que ahora mismo no recuerdo exactamente el tamaño medio, pero bueno, eso lo tienen en distintas publicaciones. No sé, para este tipo de hormigones no es conveniente emplear fibras de un elevado tamaño, no se van a obtener los mismos resultados, porque además ya no solo por la fibra, sino porque son hormigones en los cuales el tamaño de partícula que empleamos está muy optimizado, son inferiores a 300 micras en general, tanto los áridos como los materiales de cemento y de adiciones minerales que empleamos, y las granulometrías están muy optimizadas, entonces no conviene tampoco que empleemos fibras de elevado tamaño. Lo que se emplean son siempre, o al menos lo que yo conozco, son siempre microfibras. Ok, muchas gracias. ¿Qué relación agua-cemento es el óptimo en los concretos autorreparables? Asimismo, ¿es recomendable el uso de aditivos en este tipo de concreto? Bueno, para los hormigones autorreparables, la relación agua-cemento nos va a influir como para cualquier otro tipo de hormigón, pero no va a ser un parámetro que nos influya tanto en la reparación del material, con cierta salvedad. Evidentemente, si empleamos relaciones agua-cemento elevadas, pues vamos a tener un hormigón más poroso y donde nos va a afectar de la misma manera que a cualquier otro material. Quiero decir, la relación agua-cemento no es un parámetro que tenga un requisito específico para un hormigón autorreparable respecto a un hormigón convencional. Lo que es más crítico es, por ejemplo, el contenido de aditivo autorreparable que incluyamos. Por ejemplo, en nuestro caso, en los hormigones de ultra altas prestaciones autorreparables que desarrollamos con estas microcápsulas rellenas de resina, veíamos que si aumentábamos más de un 5% en peso de cemento el contenido de estas microcápsulas, nos disminuían las resistencias mecánicas porque generaba zonas o ciertas interfaces, zonas de debilidad que nos afectaban a las resistencias, pero no es tanto un problema de una relación de agua-cemento, la verdad. No es un parámetro crítico para estos materiales. Ok, muchas gracias. ¿El agua en la mezcla es reemplazado totalmente por el concentrado bacteriano en el concreto autorreparable? No.
Lo que he querido indicar es que para que las bacterias funcionen se necesita que por la fisura entre agua, y esto puede ser por agua libre que quede en nuestro hormigón, o en ciertas ocasiones pues hay que humidificar el hormigón desde el exterior para que entre agua por la fisura y las esporas de bacterias se activen y empiecen a tomar carbonato cálcico. Pero no es que reemplacen el agua las bacterias, se utilizan de otro modo. Ok, muchas gracias. ¿Podría mencionar cómo estos hormigones especiales pueden emplearse en los prefabricados? Bueno, de hecho, el hormigón autocompactante, que para mí es un hormigón especial, aunque ya se lleve empleando mucho tiempo, se emplea fundamentalmente, se ha empleado en prefabricación, porque permite un llenado de los encofrados mucho más rápido, sin costes energéticos, pero cualquiera de las otras tecnologías de hormigón que he indicado, en realidad yo creo que en prefabricación siempre se van a poder emplear casi de mejor manera que en obra. ¿Por qué? Porque en prefabricación, en las empresas prefabricadoras, vamos a tener unas condiciones mucho más controladas en cuanto a dosificación de hormigón, amasado, etcétera, que siempre en obra, pues eso puede variar más. Por lo tanto, la prefabricación de hormigón a priori es una industria muy apta para incorporar este tipo de nuevas tecnologías. Ok, siguiente pregunta. ¿Existe alguna aplicación de los hormigones de alta resistencia y de alta flexibilidad en estructuras que pueden ser afectadas por sismos? Pues la verdad, como en España no tenemos mucho problema de sismos y no tenemos grandes desarrollos en ese sentido, lo desconozco. No, entiendo que sí, que seguramente se hayan desarrollado, pero no le podría poner ningún ejemplo porque, como le digo, en España, bueno, pues algún problema de sismo tenemos de vez en cuando, pero no hacemos grandes desarrollos para ese tipo de problemáticas. Al final, en cada región o cada país, tus construcciones van enfocadas a aguantar el ambiente en el cual se ubican, y no tenemos grandes sismos en España. Ok, está bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de esporas de bacterias se usa para los hormigones autorreparables? Se han utilizado de distinto tipo de bacterias. Hay publicaciones de muchos tipos, no son de una en concreto, siempre y cuando sean, como digo, bacterias que mediante su nutrición generen carbonato cálcico. Pero hay distintos tipos, no se han utilizado siempre un único tipo de bacterias. Hay muchos desarrollos sobre ello. Y como llama mucho la atención, pues de hecho en la prensa se publicita bastante. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los concretos expansivos ya están en uso de forma comercial o aún están en investigaciones? No, están en uso de forma comercial y desde los años 60 en realidad. Lo que pasa que, bueno, ahora los vamos mejorando y les estamos dando otro tipo de aplicaciones, pero para el desarrollo de pavimentos están en uso desde los años 60. No es una tecnología actual, sino que actualmente lo que estamos haciendo es implementándola y mejorándola para, pues como el ejemplo que les he puesto, dotarle a lo mejor de una característica fotocatalítica que descontamine el ambiente, o para el llenado del arco del puente que les he mostrado, pero ya hay en uso, y sobre todo, como les digo, en pavimentación se han empleado mucho este tipo de hormigones que, como no necesitan gran expansión, se les denomina hormigones de retracción compensada en la mayoría de los casos, en ese caso. Está bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo podríamos lograr con el uso de los hormigones especiales, hormigones para usos industriales, evitando las juntas de dilatación o reduciendo la cantidad del uso de juntas? Pues como les he indicado, sobre todo
con el empleo de estos hormigones expansivos o de retracción compensada. Y si además lo que hacemos es un hormigón expansivo y con adición de fibras, el número de juntas que vamos a necesitar es muy, muy, muy inferior y en muchos casos incluso se podría eliminar. Son tecnologías probadas, ¿eh? No es algo que yo me esté inventando. Se sabe que funcionan para ello y que funcionan muy bien. Gracias, ingeniero. Una última pregunta del público, en el cual nos menciona que han podido oír sobre concretos autorreparables desarrollados en universidades norteamericanas empleando hongos. Fundamentaban que tenían mayor tiempo de vida que las bacterias más empleadas. ¿Conoces sobre esta tecnología? He oído lo que acaba de decir porque de hecho salió una noticia no hace demasiadas semanas en las cuales lo hacían, pero yo no he trabajado con ellos. La conozco, pero de la misma manera que pueden haberla conocido los que han realizado la pregunta. Y no conozco a personas que hayan trabajado con ellos, así como sí que conozco a investigadores que han hecho hormigones autorreparables con bacterias. Con la tecnología de hongos no conozco a los investigadores que lo han desarrollado. Ok, ingeniero. Muchas gracias, doctor José Luis. Ahora le voy a dar el pase a Camila para el cierre de esta conferencia. De acuerdo. Gracias, doctor José Luis, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación mediante la transmisión de Zoom y YouTube. Informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana y los invitamos a que lo revisen, recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias nuevamente, doctor José Luis. ¿Tiene algunas palabras finales que desee dar antes de culminar la presentación? Pues yo lo que querría de nuevo es agradecerles a ustedes, a PS Concreto, que me haya invitado para dar esta charla en la que he intentado dar una exposición general de hacia dónde nos movemos en el desarrollo de hormigones especiales. Y para posibles preguntas que se hayan quedado por responder, como les digo, tienen mi dirección de correo que se la he puesto y yo estaré encantado de respondérselas. Reiteramos nuestro agradecimiento hacia el doctor José Luis García. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este evento. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando de más conferencias técnicas internacionales gratuitas. Podrán encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales para que estén atentos a las novedades en el chat. Reiteramos el agradecimiento al doctor José Luis García y a cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a los integrantes del grupo académico de PIS Concreto por el compromiso en la organización de las conferencias. Que tengan todos un muy buen día. Hasta la próxima.